Muy buenas noches, amigos televidentes, les saluda Leonardo Cárdenas, bienvenidos a una emisión más de su informativo Notivisión. En esta ocasión contamos con la presencia de la licenciada Nube Romero, jefe político del Cantón Gualaquiza, y también contamos con la presencia del abogado Marco Huyaguari, comisario nacional de policía. Licenciada, bienvenida a Notivisión. Muchas gracias, de antemano agradezco a este prestigioso medio de comunicación como es Condorvisión por darnos la oportunidad a nosotros de socializar las preguntas para la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Gracias por la invitación. Abogado. Muchísimas gracias, recibo un cordial saludo de parte de lo que es Comisaría Nacional de Policía y de parte de nuestro señor gobernador Romero Hidrogo, deseándoles un feliz año 2018. Empezamos entonces con el contexto de la consulta popular, licenciada. Bueno, la consulta popular nace de la necesidad de todos los ciudadanos. Es por ello que el señor presidente de la República nos había pedido que presentemos las preguntas que quieran que sean consultadas al pueblo. Es así que ciudadanos presentaron su propuesta para la consulta popular. 2.739 propuestas de preguntas fueron presentadas para al menos 700 colectivos, agrupaciones y funciones de Estado y Gobierno autónomos descentralizados y ciudadanos fueron los que presentaron. De estas preguntas fueron aprobadas 7 preguntas para la consulta popular. Es así que son 5 preguntas de referéndum y 2 preguntas de consulta popular. Muy bien. Entonces empecemos a analizarlas una por una. Ustedes están por el sí en esta consulta. La primera pregunta por referéndum. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo número 1, abogado? Sí, en esta pregunta es clara en lo que está solicitándose, que se enmiende la Constitución para que la persona que sea condenada, ya sea por corrupción, sea condenada por corrupción, además de la sanción que castiga el COIP, el Código Orgánico Penal, que es que se inhabilite en la participación de la vida política del país, como también la pérdida de sus bienes. Esto es la enmienda necesaria, o la enmienda que se realiza es que, aparte de la sanción, se inhabilite para que en la participación de la vida política. En muchos de los casos era sentenciada, después por indulto se de nuevo recobraba la libertad la persona que era sancionada por corrupción. Entonces, en este estilo, la persona volvía a ser candidato o volvía a lo que es a participar en la vida política, ya puede ser de nuevo asambleísta. Entonces es la que ahora la enmienda que es que se sancione la pérdida de la vida política de estos ciudadanos que sean sancionados por corrupción, y la pérdida de todos sus bienes, y esos bienes sean devueltos al Estado, porque es al pueblo, a nosotros, quien se nos estafó, quien se nos quitó esos bienes económicos. Muy bien. Cuando habla acerca de pérdida de la vida política, como se dice, o de participar en la vida política, ¿de qué cosas nomás estamos hablando, abogado? ¿Puede explicarnos un poquito más? Sí, la vida política es que básicamente que el ciudadano o la persona que sea condenada por corrupción no vuelva a participar, como les decía, como asambleísta, no vuelva a participar en lo que es contratar con el Estado, no vuelva de nuevo a lanzarse para cargos públicos. Entonces es la pérdida de la vida política. Y en el caso de que a una persona se le haya culpable, todos esos bienes, ¿qué será? Como decía, esos bienes vuelven, o sea, vuelven al Estado, a formar parte del Estado. Entonces, esto es lo que es. En esto que en la Constitución que decía, se le sancionaba se le sancionaba a la persona corrupta con unos 10 años. Entraba, sancionaba, después venía el 2x1, los beneficios de ley, salía libre, y esa persona que salía a veces con corrupción de $50,000 salía de nuevo a disfrutar de esos bienes, a disfrutar de esa plata.
Entonces, es por ello que ahora que se trata que esos bienes que fueron mal habidos vuelvan al Estado, se les quite, se les recupere, incluso cuando a veces por tratar de la gente hacía lo que es poner esos bienes a terceras personas, a testaferismo. Entonces, es lo que es. Entonces, todos sus bienes que fueron mal adquiridos, mal habidos, regresen de nuevo al arcas del Estado. Perfecto, eso es lo que implica la pregunta número 2. Sí, básicamente Perdón, la pregunta número uno es lo que la enmienda que se hace, que la persona que fue sancionada por corrupción, por ejemplo, de 10 años, aparte de eso, se le ponga la pérdida de la vida política y retiro de los bienes, porque actualmente esta solamente es sanción, nada más. Perfecto, vamos a la pregunta número 2, también pregunta por referéndum. Licenciada, para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una vez en el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional en diciembre 3 del 2015? En cuanto a esta pregunta, nosotros creemos que la alternabilidad es una oportunidad que damos al resto de ciudadanos para que estén en las mismas condiciones de poder participar en alguna elección popular. Es por ello que nosotros defendemos esta postura, aprobando de que nosotros debemos apoyar. Con la alternabilidad damos la oportunidad a más personas que también están preparadas, que pueden servir de mejor manera. ¿Por qué le quitamos la posibilidad? Con esto no quiere decir que la persona, pues, el funcionario público que está en el poder, puede ser reelegido por una sola vez. Luego de ello, pues, se debe dar la oportunidad a más personas también que puedan servir. En esta pregunta hace referencia también a que es por el mismo cargo. Ese funcionario público puede participar en otra contienda electoral para otro cargo público. Eso hace referencia a esa pregunta. ¿Y cuáles son las ventajas que da para la ciudadanía en caso de las personas que quieran? La ventaja da en que estamos en las mismas condiciones, porque si no hubiera la alternabilidad y van seguidamente elegidos por 1, 2, 3 veces, tienen el poder en sus manos, se dejan corromper por el poder y se puede aprovechar de eso para hacer una mala política como ahora se ha visto. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Que la gente que vaya tenga la oportunidad de servir al pueblo y que no se pierda por el poder, que no se pierda por la corrupción y hagan actos ilícitos aprovechándose de que están en el poder. Ese es nuestro afán, de que se apruebe esta pregunta, y estamos seguros de que el pueblo va a apoyar con el sí en esta pregunta. Y en cuanto a competir bajo las mismas fuerzas, por decirlo, con la misma capacidad. Con la misma capacidad, pues es un poco medio complicado que se pueda ir, por como le decía, pues el momento de que una persona está queriendo competir ya es diferente, porque no está en las mismas condiciones. Así es. Muy bien, ¿algo más que quiera acotar a la pregunta? En esta pregunta nada más decirles que pues la alternabilidad es la oportunidad para todas las personas que de alguna manera nos sacrificamos, nos preparamos y creemos que debemos también participar. No siempre deben ser las mismas personas, también puede ser más gente que puede ayudar y puede contribuir de una mejor manera para un mejor país. Correcto. Vamos a pasar a la pregunta 3, nuevamente, también por referéndum. Abogado Uyaguari, la pregunta: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo número 3? Abogado. Sí, esta pregunta es muy importante y muy necesaria que sea aprobada y sea el voto sí, porque la actual lo que es el Consejo de Participación Nacional se emitió, no cumplió su finalidad.
O sea, solo se encargó, solo se puso a lo que es, a realizar lo que es concursos de méritos y oposiciones, y no siguió lo que es el control social. Entonces es ahí que hay ese desfase, es ahí que si pudimos darnos cuenta que muchos de los casos hubieron fiscales que están huidos, contralores que fueron. Entonces ahí lo que el Consejo de Participación Ciudadana no hizo el control social, no dio un seguimiento a los funcionarios que ellos designaron a ver si están o no están realizando su labor. Es por ello que es ahora que todos estos concursos que fueron posicionados, entonces la consulta esta, una vez que sea aprobada, analizará y revisará todo este procedimiento que se llevó. Evaluar a cada uno de los encargados de este ministerio, lo que es el encargado de fiscal, contralor. Entonces a ellos vamos a realizar o se va a analizar, y de ahí con esto se realizará si las personas no están aptas de acuerdo a cumplir sus condiciones, cumplir sus funciones. Es ahí que entonces que nosotros, este ente encargado o este ente que asumirá transitoriamente sus funciones, emitirá su informe y, ser el caso, volverá a lo que es a realizar su nuevo concurso de posiciones, o lo que es al voto universal que se está planteando, es que todas estas personas como contralor, fiscal, sean elegidos por el pueblo, para que el pueblo sea quien les designe a estas funciones. Ya, ¿y quiénes van a ser los encargados entonces después de...? Entonces, al votar sí en esta pregunta, entonces de aquí la Asamblea emitirá, digamos, a un ente transitorio, que estarán por 6 meses, ellos evaluarán y realizarán o analizarán cada uno de ellos. Entonces aquí el presidente también hablará por ternas, a decir la Asamblea también, entonces de ahí sí vendrá a lo que es elecciones. Y en caso de que nuevamente, como dijo usted, abogado, ganar el sí, ¿cuál es el trabajo que van a desempeñar? ¿En qué funciones mismas van a...? Entonces, la pregunta es básica, queremos, reestructurar a esto, es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cumpla su función. No sea un ente, un organismo solamente de realizar concursos y méritos y oposiciones. No, entonces queremos que sea de control social, para que no se vuelva a repetir lo que pasó con nuestro controlador, que no pasó con nuestro fiscal que están huidos, sino para que cumplan su rol. Entonces es por ello que nosotros planteamos que se termine, porque muchos de los casos, digamos, aquí, contralores, fiscales que tenemos, aquí tenemos también a un representante, que sí es Fernando Cordero, que es su secretario de Territorio, Uso de Suelo, algo así, está nombrado para 5 años. Entonces, él ganó un concurso de méritos y oposiciones realizado por el órgano de Consejo de Participación Ciudadana. Incluso Fernando Cordero planteó que la sede sea en la ciudad de Cuenca. Entonces queremos que todos estos designados por los entes de control social cumplan su función, sean transparentes y sean elegidos y que cumplan su función en plenas condiciones. Correcto, muy bien. Acotar un poquito en esa pregunta, el Consejo de Participación Ciudadana debe ser elegido por nosotros, porque es el quinto poder donde nosotros vamos a estar representados por ellos, mientras que ahora nosotros no tenemos esa representación porque son nombrados directamente. Ahora tenemos la oportunidad de nosotros nombrarles a ellos a través de nuestro voto popular. Esa es la gran diferencia de que nosotros estamos apoyando esa pregunta, es que ahora sean ellos quienes nos vayan a representar realmente a nosotros, porque nosotros vamos a elegirles a ellos. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 4. Igualmente, por referéndum, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4, licenciada? Bueno, esta pregunta es tan sencilla para nosotros. Últimamente nos ha golpeado mucho de escuchar en las noticias, acá mismo en la localidad, de escuchar los abusos sexuales, niñas, niños y adolescentes, y muchos de ellos han sido vulnerados sus derechos por varias situaciones. Primero, por el temor de denunciar; segundo, porque ellos tienen miedo de avisar a su familia lo que está sucediendo;
y se ha quedado estos casos de abuso sexual sin que se haga justicia por ellos. Ahora es la oportunidad de que se haga justicia. Nosotros con esto, con esta ley, los casos ya no van a ser prescritos, ya no van a prescribir los casos. Quiere decir que en cualquier momento yo puedo denunciar ese caso y tengo justicia, porque muchas veces los casos de ahora que han sido denunciados pero ya han prescrito porque no se ha continuado con el proceso legal. Y en caso de los casos que han quedado así, ¿qué será por ellos? Muchos de los casos pasaron 1000 y más casos, de ellos me parece que 700 y algo más de casos ya quedaron sin efecto. Es por lo mismo de que la ley no se puede hacer nada. Por eso lo que nosotros queremos que ahora no prescriban los casos. Prescribieron ya esos casos, se van a quedar sin efecto y nosotros ahora queremos que ningún caso quede en la impunidad y que se haga justicia en cualquier momento que la persona decida en pedir que se haga justicia por ellos. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 5. Esta es la última pregunta por referéndum. Abogado, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el anexo número 5? Esta pregunta es muy importante, como amazónicos que somos, que siempre hemos estado luchando por la minería, que no en la minería, no la minería aquí en la Amazonía. Es por ello que una de las, como decían los colectivos que fue a nivel nacional y como amazónicos fueron, era que no a la minería, pero tampoco podíamos estar no a la minería, sino tenía que ser una minería responsable, una minería bien hecha. Entonces, es allí que esa pregunta fue incorporada a esta consulta popular. Y lo que es muy importante, que dice, se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Es ahí donde vamos nosotros a precautelar, a asegurar para las zonas protegidas que no se dé minería ahí. Una de las inquietudes que tenía, incluso que el señor alcalde nos manifestaba, que las concesiones mineras ya estaban casi en todo Gualaquiza. Teníamos en las comunidades, en las parroquias, Chihuinda, Bermejos, teníamos San Miguel de Cuyes, La Florida. Entonces, según las de ahí, fue que tenemos que tener nosotros o proteger estas áreas para que el municipio a través suba estas áreas protegidas al sistema nacional. Entonces, al estar realizados subidas al sistema nacional, automáticamente el sistema le prohíbe dar las concesiones mineras en áreas de protección o áreas intangibles o centros urbanos. Es así que aseguramos nosotros que no se va a dar la minería tanto en cascos urbanos como Gualaquiza, en áreas protegidas, porque tenemos mucho de lo que es zonas de choreras, tenemos mucho lo que es lugares arqueológicos. Es por ello que nosotros estamos precautelando para que sea ese voto sí por acá. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, lo que está pasando, lo que pasó en Zaruma sobre la minería, que hubo algunos problemas ahí. ¿Qué nos dices? Entonces, como decíamos, aquí teníamos, la pregunta es esta para asegurar que, digamos, en Gualaquiza, al tener las concesiones, nosotros asegurar que aquí Gualaquiza, como somos en la Amazonía, un área donde hay oro o cobre, digamos, en ese sentido, entonces aseguramos con esta pregunta que no se va a dar o no se va a repetir estos casos que se realizó en Zaruma, y no solo en Zaruma, Camilo Ponce, también tenemos varios casos. Entonces, por ello que el presidente, o es por ello que varias asociaciones creyeron conveniente incorporar a esta pregunta, a este referéndum, para que sea el pueblo, la máxima autoridad, quien diga sí a esta pregunta y no se vuelva a repetir en zonas urbanas, intangibles y zonas de protección. Entonces, por eso que nosotros tiene que ser sí como amazónicos a esta pregunta.
Muy bien, vamos a la pregunta 6, perdón. Pues son las preguntas de consulta. Estas son preguntas por la consulta popular. La pregunta es, ¿está de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de tierras y fijación de tributos conocida como Ley de Plusvalía según el anexo número 1, licenciada? Sí, en esta pregunta, pues en el sector de la construcción se vio muy gravemente afectada, porque con esta ley pues ellos disminuyeron su trabajo, su mano de obra. Es así que el Banco Central informó el decrecimiento de 1.7% en cuanto a la economía de nuestro país. Es así que nosotros con la derogación de esta ley de plusvalía se reactivará, cuando nosotros se derogue pues esta ley, se reactivará la economía, es decir que tendremos la mano de obra, tendremos mucha gente trabajando como son las ferreterías, los obreros tendrán mayor oportunidades de trabajar y de esa manera pues todas las personas trabajarán y tenemos un mejor vivir. Es así pues que esto se vio afectado con esta ley y nosotros queremos pues que se cambie, se modifique también esta ley y para que nosotros podamos tener una reactivación económica y teniendo esto pues nosotros apostaremos y el desarrollo del país será mejor. Muy bien. Entonces vamos a la pregunta 7, consulta popular. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní por 1.030 hectáreas a 300 hectáreas, licenciado, abogado? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con esto, al ser un amazónico, al ser una persona que vivimos en la Amazonía y especialmente al Yasuní, una de las reservas forestales fauna y flora que ha sido reconocida tanto a nivel nacional? Entonces por ahí que nosotros como amazónicos tenemos que respaldar a esta pregunta para que la zona intangible que se incremente a 50.000 hectáreas, para que esas áreas de Yasuní se incrementen y estén protegidas. Es ahí también que nos hacen una consulta en la que también se reduzca el área de explotación minera de 1.030 hectáreas a 300. Para nosotros como amazónicos hubiera sido factible que no haya minería en lo que es en el Yasuní Tetê, pero no podemos ser obvios, o sea, no podemos también, ya hay petroleras que están realizando, y hay petroleras que están trabajando ahí. Es por eso que se trata de lo que cuidar esas 300 hectáreas que se están laborando, se trabajen esas 300 y con la máxima de la protección, cuidando al medio ambiente y flora de nuestra Amazonía. Es una pregunta, la pregunta 7 muy importante que tenemos que nosotros dar al sí como amazónicos que somos. Licenciada, ¿algo más que quiera acotar? Sí, también acotar en esa pregunta, pues que allí hay poblaciones que están en aislamiento, que ellos decidieron quedarse allí en aislamiento, entonces nosotros con más razón debemos proteger más lo que es el Yasuní, aparte de que la flora y la fauna es algo que a nivel nacional conocen sobre el Yasuní y nosotros como amazónicos pues estamos convencidos de que todos vamos a apoyar las 7 preguntas de la consulta y tendremos un resultado positivo para nuestro país, porque con estas preguntas que nosotros estamos a favor del sí, 7 veces sí, porque así debe ser, estamos nosotros precautelando el futuro de nuestros hijos con estas preguntas y así tendremos un mejor país. Nada más que agradecerles a ustedes por la invitación que nos han hecho para nosotros poder socializar las 7 preguntas de la consulta popular y también invitarles a ustedes para que sean parte de esta consulta popular que se llama la consulta de la alegría, porque es una alegría tener que nosotros en algún momento, pues el 4 de febrero, celebrar esta consulta y pedirles a ustedes que nos acompañen para el cierre de esta campaña que estamos haciendo, que va a ser el día 27, que saldremos a las 6 de la tarde de la Plaza de los Héroes. ¿Qué día, perdón? El día 27 de este mes, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Abogado, ¿algo más que quiera dirigir a la ciudadanía? Pues solamente con decirles que esperando contar con su voto por el sí,
No es que nosotros como personas aquí hemos venido a imponerle lo que tiene que votar sí, sino es un voto que tiene que ser recapacitado, analizado profundamente por cada uno de nosotros. Como autoridades que somos aquí, tenemos nuestra obligación de difundir estas preguntas que van a ser consultadas este 4 de febrero. Es así que todos ustedes están hechos el llamado para capacitarse por las diferentes radios, televisiones, entrevistas, para que ustedes tengan y estén seguros de votar sí, 7 veces sí, este 4 de febrero. Amigos televidentes, esto fue la entrevista realizada a la licenciada Nube Romero, jefa política del Cantón, y al abogado Marcos Ullaguari, comisario nacional de policía. Muchas gracias, amigos televidentes, por su gentil atención. Con nosotros será hasta el próximo miércoles.